La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 5 de mayo del año 2021. Imposible es no pensar en las consecuencias que acarreará no solo para el gobierno de la Ciudad de México, sino para el gobierno federal y también, hay que decirlo, para la situación general en el país. Alguien dirá, bueno, Ángel, una cuestión que se da en un sistema de transporte prácticamente circunscrito a la Ciudad de México, ¿cómo es posible que esto tenga efectos en el país entero? Yo creo que es fácil de entender el porqué. Una de las cuestiones que más contribuyen a la caída de los gobiernos aquí o en aquel continente es vamos a decir, la falta de empatía o el desprecio que tienen los gobernantes o el gobernante en cada país por la situación concreta, real, de sus gobernados. ¿Cómo concebir, cómo entender que políticos profesionales se muestren tan fríos, tan inhumanos ante las tragedias? El presidente actual, el presidente López, ha tenido respuestas que rayan, pues no voy a decir en la insania, pero casi, porque parece que nada lo conmueve. La tragedia del metro, anteayer, es un buen ejemplo de cómo no debe actuar un gobernante. Si bien no pocas personas critican o señalan como acto falso, hipócrita, demagógico, el que en una tragedia natural, una inundación, lluvias excesivas, un terremoto, algún incendio en alguna parte en la ciudad, una gran fábrica que daña viviendas a su alrededor, etc., el gobernante acude de inmediato a intentar platicar con las familiares de las víctimas cuando hay personas que fallecieron o con las que sufrieron daños en sus bienes materiales y buscan estar con ellos, como se dice coloquialmente en la política, ensuciarse los zapatos, enlodarse los zapatos. Si bien no voy a descartar que estas personas en su fuero interno consideren esta conducta como algo, pues una obligación que no sea resultado de un auténtico sentimiento de solidaridad, las más de las veces es imposible que el gobernante no se conduela, no se vea afectado internamente por lo que están padeciendo sus gobernados y que él está viendo en ese momento. Escuchar los llantos de una madre buscar a su hijo y no encontrarlo, y horas después le dicen que su hijo, o le entregan el cadáver de su hijo porque murió en el metro. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo no conmoverse ante eso? Otro de los elementos que también es común en este tipo de tragedias es la oportunidad con la cual el gobernante se presenta en el lugar de los hechos o en el lugar de la tragedia. El registro fotográfico moderno nos permite ver a gobernantes, en nuestro caso presidentes de la República, que ante una tragedia los muestran pues metidos en el agua, en el lodo, empapados de sudor, en algunos casos todavía empapados por la lluvia, pero consolando o diciéndoles palabras de consuelo a los que han sufrido la pérdida de sus familiares, de sus bienes, etc. De alguna manera, pues, la gobernación se entiende con esa conducta del gobernante. Buscar asistir
casi de inmediato, cuando esto sea posible, ante una tragedia, para tomar ciertas decisiones, pero también para que sus gobernados sientan esa presencia de quien normalmente ven desde lejos y a veces lo aplauden o a veces le chiflan. En esta tragedia, el presidente de la República exhibió una vez más una actitud o una conducta deshumanizada, cruel, dirían algunos, frente a la tragedia. Yo no concibo cómo el presidente de la República no acudió esa misma noche del accidente al lugar de la tragedia. No alcanzo yo a comprender cómo un presidente que ha basado su discurso, su mentira, que ha adornado para venderla y hacerla paladeable a millones, no acudió al lugar de la tragedia antenoche. Alguien dirá, bueno, Ángel, ¿qué podría haber hecho él? Mucho. Hacerle ver, particularmente en una ciudad donde el partido del presidente tiene 21, casi 24 años gobernando. Desde 1997, cuando obtiene el triunfo Cuauhtémoc Cárdenas, a la fecha han sido estos gobernantes. Cuauhtémoc Cárdenas, a partir del año 2000, el actual presidente. Posteriormente es Marcelo Ebrard, Miguel Mancera y hoy la anticientífica Sheinbaum. Y también estuvieron en periodos cortos Rosario Robles, cuando sustituyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y Alejandro Encinas, cuando el actual presidente se fue a la búsqueda de la presidencia de la República. Pero todos ellos han sido correligionarios, primero del PRD y posteriormente ahora de Morena. Y el presidente ha dado muestras de una frialdad y un desprecio por el dolor humano de sus gobernados que asusta. Esa actitud inhumana, como alguien me ha comentado, Ángel, el día posterior a la tragedia, en su mañanera, ni siquiera mostró el menor gesto que se esperaría de él, una corbata negra, un pequeño moño negro en la solapa, y haber suspendido la mañanera, en todo caso, o haber tocado el tema central de esa tragedia, el metro, sus limitaciones, causas posibles, probables del accidente. No. Un acto frente a la tragedia inútil, un timbre postal por el perdón a los mayas, etcétera, etcétera, sin que quiera decir que eso sea un acto irrelevante, pero frente a la tragedia y la historia que tiene, la historia casi maldita que tiene esa línea, exhibe al presidente en una actitud inhumana, cruel, de desprecio total por el dolor de los gobernados. Y luego la jefa de gobierno llamando el incidente. Híjole, dice uno, ¿qué pasa aquí? Al margen de interpretaciones semánticas. ¿Qué dirán los que no se han cansado de vitorear contra viento y marea al presidente y a la jefa de gobierno? Ya la pugna entre ellos está abierta, lanzándole todo a quien consideran, si no total, parcialmente responsable, a Marcelo Ebrard, con la complicidad y servilismo que lo caracteriza y lo caracterizó en aquellos años a Mario Delgado. Sin embargo, ¿qué dijo el uno? El que nada debe, nada teme. El otro, a simplemente pergeñar 3, 4 líneas de un aparentemente sentimiento de dolor. Es increíble que el primer ministro canadiense haya subido un tuit donde se duele, donde se muestra solidario del dolor por la tragedia que nuestro mismo presidente. Grandes
gobiernos y gobernantes de alta investidura han caído como consecuencia de la población no haberle perdonado ese desprecio por la vida de quienes gobiernan. No estoy diciendo que este gobierno va a caer por la actitud del presidente, que no se me malinterprete. Pero en una democracia hay símbolos, hay momentos cuando la población, cuando los ciudadanos perciben, advierten en el gobernante un desprecio y un ninguneo de la tragedia que enfrentan. Eso tiene consecuencias, a veces electorales y a veces de desprecio a las instituciones. Hoy pienso que estamos ante lo primero. Esa zona de la línea 12 es un medio de transporte fundamental para cientos de miles de habitantes de la Ciudad de México, y más en una situación de pandemia, donde han tenido que seguir saliendo a trabajar. Esta línea ha tenido múltiples problemas desde su concepción, desde su equipamiento, y las consecuencias están a la vista. La incapacidad de la directora del metro quedó evidenciada cuando respondió ante señalamientos cuando el incendio del centro de mando, el comando central, como se diga, del metro, cuando dijo, bueno, es que yo solo soy la directora del metro. ¿Qué dirá hoy la directora del metro? Otra vez dirá, es que yo solo soy la directora del metro. Estamos aquí ante una situación indiscutiblemente de una tragedia anunciada. Las causas, ya los especialistas, los técnicos, harán un peritaje y harán su reporte. Sin embargo, hay algo más allá del peritaje, del lenguaje técnico, de debilidades estructurales, de mal diseño, de la calidad del acero, etc. Hay efectos que se van a dar en la mentalidad y en el juicio que han elaborado a horas de la tragedia los ciudadanos de sus gobernantes, tanto de la jefa de gobierno como del jefe de gobierno, como el jefe de Estado y presidente de la República. Hoy no pueden echarle la culpa a los neoliberales, a los fifíes y conservadores, ¿no? Tienen desde 1997 gobernando esta ciudad. ¿A quién podrían echarle la culpa? El subsecretario de Energía tuvo que disculparse por haber insinuado en un tuit que pudo tratarse de un sabotaje. Ya ofreció una disculpa y borró el tuit respectivo. ¿Empezarán a entender que también se equivocan? ¿Entenderán que hay momentos en que los gobernantes y los funcionarios deben reconocer esos errores y esos equívocos y corregir de inmediato? ¿O seguirán montados en esa ola de soberbia, de autoritarismo y de desprecio por sus gobernantes, como hoy ha hecho el presidente de la República? Es muy probable, si nos atenemos a conductas anteriores. ¿Recuerdan ustedes lo de Tabasco? Cuando lo más que se acercó es volando en un helicóptero y que en esa vez ni los zapatos se ensució. Estamos pues ante una conducta reiterada. Y ya empezó otra especulación, que al presidente desde temprana a la tarde lo sedan, le dan algún medicamento para que se duerma, tomando en cuenta su precaria salud y su situación física. Al margen de cuál sea la explicación de la conducta del presidente, los efectos ya están sintiéndose. A 4 semanas y días de la elección, cuidado con el juicio de los electores. Cuidado. Mi actitud solidaria y de dolor compartido por esas 24 vidas que cegaron la impericia, la corrupción y el desprecio por una realidad en materia técnica
que ya se veía venir. Le agradezco su presencia aquí y espero que las cosas se aclaren a la brevedad posible. Lo espero mañana jueves en este espacio que, como suelo decir, es más de usted que mío. Gracias.